Bien, ahora mejor. Maxi, ¿se ve mejor ahora? Bien. Sí, daba como mucho el sol. Bien, ¿cómo han estado? Coméntenme un poquito, sobre todo el tema del trabajo práctico. ¿Todo el mundo pudo ver la teoría de lo que vimos hasta ahora? ¿Pudieron imprimir algunos la teoría o no? Bien, recuerden que ustedes tienen que armar su carpeta, chicos, ¿eh? Ese es un requisito para dejar la materia regular, tener la carpeta completa, los trabajos prácticos aprobados, exámenes, ¿sí? Y la carpeta completa. La gente que va tomando nota, por ahí está bueno apoyarse con el material que yo les envié. Entonces van corroborando y van afianzando contenidos, conceptos y definiciones. Y aparte además que también le va a servir para estudiar desde ahí. Bien, los que pudieron ver el material, ¿alguna duda? ¿Algo que haya que explicar? No sé si ver los ejercicios. Yo les dije que ustedes vayan viendo, ¿sí? Los ejercicios y si tienen dudas, eh, salvar esas dudas, no precisamente desarrollando el ejercicio. La teoría yo la subí al grupo, ¿sí? En un PDF. En los dos grupos lo subí de WhatsApp. En el oficial, digamos, y en el que tenemos nosotros aparte. Sí, la disyunción exclusiva, eso fue algo que no lo vimos en clases. Me pareció importante poder agregarlo en el contenido, ¿sí? Generalmente la disyunción que nosotros utilizamos es la inclusiva más que la exclusiva. Yo se lo puse a modo de que sepamos diferenciar lo que es una y lo que es la otra, ¿sí? Y de cómo funciona en la tabla de verdad la disyunción exclusiva. Ahí en el ejemplo de la disyunción exclusiva creo que está bastante claro, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse ahí, que dice, la disyunción exclusiva de dos proposiciones es verdadera si solo una de las proposiciones es verdadera. Si nosotros nos vamos a la tabla de verdad de la disyunción exclusiva, vamos a notar que cuando ambas proposiciones son verdaderas, el resultado es falso. Y si ambas proposiciones son falsas, el resultado es falso, ¿sí? Es verdadero cuando una de las dos es verdadera. Y si nos vamos al lenguaje coloquial, dice, los alumnos regularizan la materia si aprueban 3 parciales o si aprueban 2 parciales y tienen un 80% de asistencia. En ese caso, ¿sí? Como dice ahí en la explicación, los alumnos pueden cumplir cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Cualquiera de los dos requisitos, o también cumplir los dos requisitos. Por eso en ese ejemplo, ahí estamos frente a una disyunción inclusiva, ¿sí? O se cumple uno, o se cumple el otro, o se cumple los dos. En cambio, cuando es exclusiva, que ahí yo les puse otro ejemplo. Por ejemplo, si en un restaurante con un menú fijo
se nos dice que tenemos como postre helado o flan, tenemos que optar por una de los dos, ¿sí? No se va a cumplir los dos. O es uno o es el otro. ¿Se entiende lo que digo, André? Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. No, está bien. Bien. Ahora sí, vamos a la parte del trabajo práctico. Yo quiero que me digan qué temas, ¿sí? O cuáles de los ítems les está costando poder resolverlos. Profe, una consulta antes de que empiece con el práctico. ¿Los ejercicios que están dentro de los apuntes también son para el 23? Esos ejercicios vieron que yo les puse en la teoría que es de modo obligatorio, o sea que los tienen que realizar a todas las actividades que está dentro del contenido. No es para el 23, ¿sí? Sino para 23 es este viernes, el trabajo práctico sí es para este viernes, todos lo tienen que enviar, y el otro una semana más, ¿sí? Más o menos parecida, sobre todo la última actividad es parecida al trabajo práctico. Así que vayan resolviéndolo, a medida que lo tienen lo van enviando, ¿sí? Ok, Es más que nada como a modo de práctica, pero como ese material es parte de la teoría y de la carpeta, de los contenidos de su carpeta, por eso aparecen como obligatorios, ¿eh? perfecto. Bien, entonces, espero cuáles son los temas que les está costando en el trabajo práctico. Yo les dije que la clase de hoy nosotros vamos a ver pura y exclusivamente dudas del trabajo práctico. Profe, yo por ahí tengo, se me complica en el orden de resolver la tabla de verdad. Mm, sí, Como que, o sea, me falta hacer más ejercicios para agarrarle la mano, porque como que no sé qué parte se resuelve primero y tampoco cómo darme cuenta eh, cuál es, cuál es tal, o sea, la tabla de qué es. bien. Ahí tiene que ver el tema de los conectivos lógicos, ¿sí? Tenemos que saber identificar qué conectivos lógicos nosotros tenemos dentro de una tabla de verdad, ¿sí? Entonces, las operaciones, ¿se acuerdan cuando nos hacían separar en términos para resolver los ejercicios combinados? Esto es exactamente igual. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos corchetes y paréntesis, no aparece llave porque no hay ningún ejercicio ahí con llave. Entonces, nos vamos a fijar qué es lo que resolvíamos siempre primero nosotros. Resolvíamos los paréntesis primero, ¿sí? Entonces, el resultado que nosotros obtengamos del paréntesis de la tabla de verdad, lo vamos a trabajar con los valores de verdad de la siguiente proposición, como por ejemplo, a ver dónde están las tablas de verdad, como por ejemplo en el ejercicio A, ¿sí? Tenemos un paréntesis, una implicación y la proposición ere. Entonces resolvemos los del paréntesis y el resultado que nos dé en la conjunción, porque tenemos una conjunción, ese resultado que nos dé en el medio, trabajamos con los valores de verdad de R en este caso. Tengan en cuenta los conectivos que tienen, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el resultado de la conjunción, y después tengo una implicación, ¿sí? Recuerden en qué casos la implicación le daba como resultado verdadero. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, gracias. Bien, en el siguiente, en el B, por ejemplo, estamos en el ejercicio 2, ítem B, ¿sí? Fíjense que hay un ejercicio, ahí ese ejercicio es súper tramposo. ¿Por qué? Porque tenemos un paréntesis en la disyunción P o Q, pero dice que es equivalente a no P y no Q, no está entre paréntesis. Ese es un ejercicio tramposo. Entonces ¿por qué? Porque no está el paréntesis, pero yo sé que el resultado de no P y de no Q
lo voy a trabajar con la negación de la disyunción que tengo adelante. Ojo, porque ustedes ahí tienen P o Q y está negado afuera. Entonces, el resultado que ustedes obtengan en la disyunción lo van a negar. Ese resultado que les da la negación recién lo resuelven con el resultado de la conjunción. Sí, es una equivalencia. Ahí tengo una equivalencia, ¿sí? Y ahí también tienen que recordar, recurran a la teoría, al material que yo les envié, en qué casos la equivalencia les daba resultado verdadero. Entonces, dos cosas a tener en cuenta con respecto a la tabla de verdad. Los conectivos lógicos, ¿sí? Los conectivos que tenemos, ojo con las negaciones que hay por ahí, y el tratar de separar en términos. Vamos al ítem F del ejercicio número 2, que también es tabla de verdad. Ahí tenemos corchetes y paréntesis. Entonces acá hay como una operación extensa, porque para colmo tenemos tres proposiciones, ¿sí? P, Q y R. Entonces van a resolver primero el primer paréntesis de P implica Q, resuelven el segundo paréntesis, Q implica R, del resultado de las dos resuelven la conjunción, ¿sí? Y luego resuelven P entonces R, y el resultado de esa implicación lo van a trabajar con la conjunción del resultado del primer corchete. ¿Cómo armamos la tabla de verdad? Que eso es algo que por ahí no quedaba como muy claro, ¿no? ¿Por qué ponemos cuatro valores, cuatro verdaderos, y los cuatro primeros verdaderos y los cuatro últimos falsos? ¿Y por qué el otro de 2 en 2? ¿Y por qué el tercero de 1 en 1? Eso tiene que ver con la aplicación del binomio de Newton, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos tres proposiciones, 2 a la 3, van a ser 8 valores de verdad. Entonces nuestra base siempre es 2, la n es la cantidad de proposiciones que tenemos. A ese 8, nosotros si lo dividimos en 2, que son, ¿por qué 2? Porque son 2 los valores de verdad, verdadero o falso. Entonces 8 dividido 2 nos da 4, o sea que eso nos indica que vamos a armar los 4 primeros verdaderos, los 4 últimos falsos. Ese resultado de la división de 8 dividido 4, de 8 dividido 2, que es 4, lo volvemos a dividir por 2 y me da cómo va a estar ubicado en la siguiente proposición nuestros valores de verdad. 4 dividido 2, 2. O sea que vamos a ir de 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Al resultado de esa división lo volvemos a dividir por 2 y nos da como resultado 1. Entonces me indica que los valores de verdad van a ir de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Se entiende ahora por qué se arma así la tabla de verdad? Que yo le decía que va de forma decreciendo. Bien. Eso está en la teoría, no sé si había quedado, si estaba como muy claro en la teoría. Precisamente eso explicaba yo en la teoría de cómo queda armada la tabla de verdad. Bien, ahora vamos, alguien consultaba ahí por el ejercicio número 3. Bien, bien Maxi. Bien, vamos al ejercicio número 3, donde dice, teniendo en cuenta que el valor de verdad de P igual a verdadero, Q igual a falso, R igual a verdadero, S igual a falso. Dice, obtener los valores de verdad de las siguientes operaciones. Ahí no tienen que armar tabla de verdad. Lo que tienen que hacer es ubicar los valores de verdad en cada una de las proposiciones, y según el conectivo lógico que tengamos, es el resultado que vamos a obtener. Entonces, a ver si hacemos uno, aunque sea, de los propuestos acá. Vamos a hacer el primero.
Entonces, tenemos que para P dijimos verdadero, para Q falso, para R verdadero y para S falso. Y el ejercicio propuesto es P o Q, o R, corchete y S. Voy a buscar otra lapicera. Bien. Yo les muestro acá cómo vamos a ubicar. Bien. Entonces, dijimos que el valor de verdad de P es verdadero, el de Q es falso, el de R es verdadero y el de S es falso. Nos pide hallar el valor de verdad de esta operación. Entonces, P verdadero, Q falso, R verdadero y S falso. Entonces, vamos a recordar que en la disyunción, en este caso es inclusiva porque no tengo rayita debajo, ¿sí? O sea que no es exclusiva, sino es inclusiva. Si yo tenía en la disyunción me decía que con que una de las proposiciones sea verdadera, mi resultado va a ser verdadero. Este verdadero que yo tengo acá, lo voy a trabajar con el valor de verdad de R, que es verdadero. Verdadero o verdadero, verdadero. Ahora, este resultado que yo tengo acá, voy a trabajar con el valor de verdad de S, que es falso, y tenemos una conjunción. Y en la conjunción decíamos que era verdadero cuando ambas proposiciones eran verdaderas. En el resto de los casos va a ser falso. Entonces, verdadero y falso, resultado falso. O sea que el valor de verdad de esta operación es falso. Y ahí terminó. Así se resuelven este tipo de ejercicios. De nada, Noelia. Me alegro, quedó claro entonces, Noé. Bien. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio número 1? Bien. De todas maneras, en el ejercicio número 1, lo único que tienen que hacer ahí ustedes es ver las proposiciones propuestas, ¿sí? Y escribir en lenguaje coloquial o con palabras las operaciones que se piden ahí. Entonces, eso es lo único que tienen que hacer ahí. Entonces, ejercicio 2, tabla de verdad. La clasificación de la tabla de verdad, cuando uno se refiere a que tienen que clasificarla, tienen que poner si es una tautología, si es una antitautología o contradicción, o si es una contingencia. A eso hace referencia cuando se pide clasificar. Bien, después en el ejercicio 4 dice negar las proposiciones del ejercicio 1. Tienen que leer bien las consignas, ¿sí? Si se pide negar las proposiciones, solamente tienen que negar las proposiciones. No vayan a negar las operaciones. Bueno, y en el ejercicio 4 dice, da la proposición, si una función es derivable en un punto, entonces es continua en dicho punto. Ahí lo que tienen que hacer es pasar al lenguaje simbólico.
Bien, justamente estoy ahí en el 4, ¿sí? En el 4, perdón, en el 5. En el ejercicio 5 tienen la proposición, tienen que pasar al lenguaje simbólico. Bien. Pasar al lenguaje simbólico. Cuando dice ítem A, identificar las proposiciones, tienen que ustedes identificar quién es P y quién es Q. ¿Sí? Después dice, expresar en lenguaje simbólico el condicional o implicación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ponerle implicación. ¿Sí? P implica a Q. Y en el ítem C, escriban lenguaje coloquial las implicaciones asociadas. Entonces, ustedes van a poner cuáles son las implicaciones asociadas y van a escribir en lenguaje coloquial. Niegue las implicaciones simbólicas y coloquialmente, o sea que van a negar cada una de las implicaciones. Bien, eso es todo lo que tienen que hacer en el trabajo práctico. Entonces, como es un trabajo práctico y es evaluativo, yo no puedo estar diciéndoles si el ejercicio está bien, ¿estamos? Entonces, ustedes envían el ejercicio, salvo caso que tengan dudas, ¿sí?, de lo que se está pidiendo, ese tipo de consulta sí se puede responder y a lo sumo dar un ejemplo. ¿Queda claro lo que les digo, chicos? Bien. Bien, para las personas que comenzaron tarde, por ahí he estado recibiendo consultas, entonces en el material están las actividades, entonces ya con eso les va a alcanzar, ¿sí? Está todo lo que se pide. Creo que fue bastante claro a la hora de responderles las consultas y dudas que han tenido. Bien. Cuando se habla de bicondicional, de nada, Juan. Bueno, me alegro que te haya servido y que les haya servido el material. Voy a hacer en lo posible de... voy a hacer en lo posible, no, antes me va a ser muy imposible tener la teoría del tema siguiente, pero sí armarles algo así y subirle el material también. Leonel, como mejor te quede cómodo, ¿sí? Si querés subir por foto o hacer como un escaneo en Scanner y y me lo envías como PDF, como más cómodo te quede. Sí, que sea claro, por favor, si es una foto, ¿sí? Bien, cuando se habla en el material de bicondicional o doble implicación, estamos hablando de una equivalencia, chicos, ¿sí? O sea, eso para que ustedes no les agarre de sorpresa y ya como si esto no lo vimos. Sí, lo vimos, pero aparece también como nombre de bicondicional o de doble implicación. Es la misma cosa. Bien, chicos, eso con respecto al trabajo práctico. Si no tienen más dudas, ¿cómo les está yendo? He recibido ya algunos trabajos prácticos hoy, así es que por lo visto, o sea, noto que están trabajando y por las consultas que están haciendo también, noto que están trabajando con el trabajo, con la materia y eso es bueno.
Lo que sí yo les voy a pedir una cosa es que no se queden con dudas, chicos. Hablen porque si continuamos con la materia, después todo les va a costar un poco más. Bueno, me alegro que te guste la materia. Eso también. Yo les voy a pedir, por favor, que si ustedes tengan algo que acotar o decir, ¿sí? Que me lo digan. Que me lo digan. Yo soy una persona bastante accesible y me adapto y trato de adaptarme a ustedes también. Y creo que las veces que han podido tener duda y consultar, yo por ahí sí les pido disculpas si no contesto en el momento. Si no contesto en el momento es porque por ahí estoy muy con muchas cosas de los otros trabajos, entonces por ahí es como que contesto o me olvido, ¿sí? Entonces ustedes por ahí traten de recordármelo, no hay mala predisposición ni mala voluntad de mi parte. Gracias, Maxi. Entonces, en este tiempo que nos queda, si no hay más duda del trabajo práctico, vamos a ir hablando del tema siguiente, de la siguiente unidad, que es la unidad número 3, que es razonamiento, ¿sí? Por ahí yo no les voy a mentir. Qué gracioso, Max. Bien, no les voy a mentir con la unidad que viene, es una unidad compleja, ¿sí? Es una unidad donde, y tampoco con esto los quiero asustar, es una unidad donde uno tiene que practicar, tratar de comprender, ¿sí? Entender, comprender, aplicar, de eso se trata. A mí lo que me interesa, a mí no me interesa que repitan definiciones como loro, ¿sí? O de memoria. Quizás a algunas personas les resulte, pero a mí eso no me interesa. Vamos a suponer que estamos en un examen y yo pregunto, dar la definición de conjunción. Entonces, y el que se lo sabe, como está en el apunte, bueno, bienvenido sea. Pero la lógica nos permite eso, ¿sí? El razonamiento nos permite poder razonar y poder aplicar una definición con nuestras palabras. Si, por ejemplo, alguno me dice, bueno, y una conjunción es cuando tengo dos proposiciones unidas con el conectivo y. Está bien, ¿sí? Me lo están diciendo con sus palabras, pero la definición es acertada. Entonces, si uno logra eso, a mí me está indicando que realmente se comprendió lo que se estudió. Eso por un lado. Entonces, volviendo al tema de razonamiento, ¿y por qué digo que es un poco complejo? Porque vamos a trabajar con leyes o reglas de inferencias para demostrar razonamientos. Entonces, yo les voy a permitir que ustedes en una hojita tengan, se armen sus leyes, ¿sí? O sus reglas de inferencia. ¿Pero para qué? Porque eso a nosotros nos va a permitir demostrar si un razonamiento es válido o no lo es. Generalmente los razonamientos siempre dan como resultado válido, ¿sí? Es raro que un razonamiento no sea válido. Salvo caso que yo les dé un razonamiento donde no se pueda demostrar su validez. Entonces, el razonamiento nos muestra una estructura, ¿sí? Nos muestra la estructura de cómo está formado precisamente el razonamiento. Y esa estructura cuenta con elementos, donde los elementos son las premisas, ¿sí? La conclusión a la que llegamos, y el o los relacionantes. ¿Cuáles serían esos relacionantes y los conectivos que tenemos? Entonces, yo creo que en su momento les dije, ¿cómo identificamos nosotros cuál es una proposición y cuál es la otra? Buscando los conectivos lógicos.
Entonces ahí nosotros nos damos cuenta quién es P, quién es Q, quién es R, quién es S, las proposiciones que tengamos. Precisamente de eso se trata en el razonamiento. Nosotros vamos a tener en el lenguaje formal o coloquial, si se quiere llamar formal, un grupo o un conjunto de proposiciones, premisas, unido mediante conectivos, y donde tendremos que luego pasar al lenguaje simbólico y demostrar la validez de ese razonamiento, apoyándonos en las reglas o leyes lógicas. ¿Alguno pudo ir viendo o buscando algo de leyes lógicas? Yo me confundí porque había muchísimas y no sé si las que usted había dictado eran con las únicas con las que íbamos a trabajar. Bien, sí, hay como varias, sí, pero vamos a trabajar con algunas primordiales. Yo, por ejemplo, yo les iba a dar algunas, ¿sí? Ustedes creo que tenían que buscar la de involución, la adición, la simplificación. Bien, entonces, yo les voy a dar algunas que para la próxima clase ya se los voy a dar, porque ya nos vamos a meter en esa unidad. Vamos a ver lo que es razonamiento, la definición y lo que es el razonamiento deductivo, porque una cosa es el razonamiento y otra cosa es el razonamiento deductivo, ¿sí? El razonamiento nos muestra la estructura de cómo está formado ese conjunto de razonamiento. El razonamiento deductivo nos ofrece fundamentos concluyentes para demostrar la validez de un razonamiento. Esto que lo estoy diciendo, por ejemplo, se lo estoy diciendo con mis palabras, ¿sí? Pero es acertada con la definición de lo que dice el contenido. Entonces, ese material yo también se los voy a ir preparando, y si yo lo puedo llegar a tener antes de que comencemos la clase que viene, voy a hacer lo posible de tenerlo, y si lo tengo se los envío antes, o si no, ya una vez después que veamos la clase. Porque a mí me gustaría mandar el material completo, ¿sí? No por partes, porque a veces por ahí se pierde, ¿no? O queda como incompleto y después no sabemos dónde va en cuál lugar. Bien, y la guía con el tema de las reglas de inferencia o leyes lógicas, también ese sí se lo podrían enviar antes, entonces ustedes pueden tener noción de qué tienen que buscar, cuáles son las que tienen que buscar. Pero la que yo me acuerdo así en general, que yo les había dado algunos nombres, el de la ley de De Morgan, ¿sí? La ley de De Morgan es una, la distributiva respecto de la conjunción y la respecto de la disyunción es otra, así, bueno. Entonces, cualquier cosa que ustedes vayan a buscar y tengan dudas, me dice, profe, mire, esto es lo que yo encontré, ¿cuáles tomo o cuáles dejo? No se vayan a intentar de buscar cómo se llega a esa ley o a esa regla. Las reglas de inferencia y las leyes lógicas no se demuestran, ¿sí? Están determinadas así porque está dado por un término primitivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir primitivo? Que es algo que no se demuestra, ¿sí? Sí sirve para demostrar un razonamiento, pero las reglas de inferencia y las leyes lógicas no se demuestran. Ya están determinadas de esa manera. ¿Queda claro esto que les acabo de decir? Sí, profe, queda claro. Bien, perfecto, porque por ahí yo también, inclusive cuando yo estudié por ahí, también me he preguntado, ¿no? Pero ¿cómo llegué a demostrar o cómo yo sé que el modus tollens es así? Eh, es indemostrable, ¿sí? Porque está dado desde una definición en el término primitivo,
todo lo que esté dado en una definición de término primitivo no se demuestra, ¿sí? La definición está así. Bien, ¿alguna otra consultita que quieran hacer con respecto del trabajo práctico o el siguiente tema que vamos a ver? Sí, profe. Respecto a una pregunta de la materia, no me acuerdo Sí. cómo la había planteado usted, era Ujú. sobre el tema de los exámenes, ¿cada cuánto los iba a tomar? Precisamente estaba pensando en el tema del trabajo práctico y precisamente les iba a decir, vayan estudiando lo que tienen hasta ahora, ¿sí? Buenísimo. Vayan estudiando lo que tienen hasta ahora, recuerden que es teórico práctico, o sea que voy a pedir definiciones o conceptos. Y seguramente el examen va a ser después de que veamos la siguiente unidad, ¿sí? Generalmente yo siempre evalúo la unidad 2 y 3 juntas, por ahí suelo meter algo de la 1, ¿sí? De la 1, ¿qué puedo llegar a pedir? Decir que es la lógica o por una cuestión de tiempo, ¿no? Porque si no, suelo pedir el resumen de la breve, que me hablen, por ejemplo, de la breve reseña histórica de la lógica. Pero eso más que nada es más para un final que para un examen parcial por una cuestión de tiempo, nada más. Entonces, la modalidad del parcial, yo ahora estoy viendo de activar el Classroom, por ahí estoy viendo si lo hacemos a través de una encuesta, ¿sí? de un formulario de Classroom, ya voy a ver, o quizás sea virtual. Ya lo voy a ir analizando bien, a ver de qué manera nos queda mejor. Bien, por ahí preguntaban qué pasa si el trabajo práctico está desaprobado. Bien, buena pregunta. ¿Qué pasa si el trabajo práctico está desaprobado? Generalmente un trabajo práctico no llega a estar del todo desaprobado, entonces quedaría de manera condicional. Si queda de manera condicional, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué quiere decir que está condicional? Que está aprobado, pero al mismo tiempo no, porque falta algo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es reenviar el trabajo y decir que las cosas, los temas o los puntos que tienen que rehacer, ¿sí? Nada más, para que quede aprobado. Broma. No se aprueba solamente con trabajos prácticos, van a tener que aprobar el parcial también. El trabajo práctico nos puede ayudar a sumar ese punto que nos falta, ¿sí? Para leer la nota. La nota del parcial es 100 sobre 100, ¿sí? O sea, se aprueba con 6. ¿Qué ocurre? Que yo evalúo de una manera diferente, porque para sacarte un 4 en una universidad normal, tenés que sacarte el 60%, ¿sí? Acá es 1 a 1. Entonces, 10% un 1, 20% un 2. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, la nota del parcial es el 1 a 1. La materia no es promocional, ¿sí? En algún momento se había planteado si podía llegar a ser promocional, pero ya está determinada de esta manera, ¿sí? No es promocional la materia, por una cuestión de que a ustedes se les da la posibilidad de en un examen final, por ejemplo, si es oral, que ustedes desarrollen los temas y sobre todo que ustedes sepan aplicar los razonamientos, ¿sí? De demostrar razonamientos si son válidos o no.
Bien. ¿Alguna otra preguntita, chicos? O si no, vamos terminando por acá. Así ya voy avisando que vamos finalizando la clase. ¿Tienen alguna otra clase ahora o no? Sí, sí, tenemos la clase de programación. Bien. Bien, chicos, una vez más le vuelvo a reiterar. No se queden con dudas, ¿sí? Precisamente estamos para eso, para que ustedes se puedan sacar todas las dudas lo más que puedan. Recuerden que yo les dije que esta es una materia donde los contenidos van, eh, se relacionan todos. Si yo no logré comprender o aprender la primera parte, si no tenemos claros los conectivos lógicos, y es difícil que podamos hacer una tabla de verdad y saber qué resultados vamos a obtener, ¿sí? Entonces es básico, parece tonto, pero en realidad son pequeños detalles que muchas veces nos perjudican a la hora en un examen o a la hora de resolver algunas operaciones. Bien, entonces, espérenme que estoy avisando. Ahí está. Bien, chicos, entonces si no hay ninguna preguntita más, los voy a liberar, así tienen por lo menos un mini recreo, no sé a qué hora tienen la próxima clase, y cualquier duda o consulta, ya saben, yo estoy por acá, ¿sí? Muchas gracias, profe. Por favor, gracias a ustedes, chicos. Gracias por Gracias, la profe, hasta luego. paciencia. Hasta luego. Cuídense, por favor. Y bueno, espero que en algún momento podamos vernos. Chao Adrián, chao Anaí.